Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. En el primer día tras casi 2 semanas en el que podemos decir con mucha alegría que tenemos menos de 30 grados, la temperatura es de 29, la térmica va bajando. Ahora, la térmica que no baja es la calentura de los usuarios con Edesur, principalmente. ¿Por qué? Porque hubo más de 120.000 usuarios que se quedaron sin luz en el transcurso de la última semana, pero de los cuales la inmensa mayoría fueron todos de Edesur. Por esa razón es que el ENRE, bienvenido sea que se haya puesto los pantalones, sacó un comunicado en el día de ayer informando que va a enviar justamente un documento dentro de 90 días, o va a elaborar un documento para enviar al Congreso dentro de 90 días para analizar si se le cancela la concesión a Edesur. El comunicado de prensa que emitieron en el día de ayer, 14 de marzo, decía específicamente: el ente regulador de la electricidad, ENRE, informa que en virtud de la resolución número 237 del 2023, en los próximos 90 días se elevará al Honorable Congreso de la Nación y a las autoridades competentes el informe técnico resultante de la auditoría integral que dispuso la mencionada resolución y que evalúa el desempeño de la prestación del servicio público de la distribuidora eléctrica Edesur S.A. y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión. La auditoría en curso considera la evaluación operativa y la gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios en la reposición del servicio. Incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión. Además de esto, en la resolución, una de las cuestiones que considera principalmente el ENRE es que hay una clara falta de inversión de manera continua a lo largo de los últimos años por parte de Edesur. Hace ya casi un año más o menos habíamos estado hablando con el defensor del pueblo de Avellaneda, justamente por los numerosos reclamos que había, especialmente en el partido de Avellaneda, con el prestador Edesur, por lo deficitario del sistema. Claro, encima de todo esto le agregamos una ola de calor, explotó todo por el aire. Ahora, estos son los momentos en que se evidencia que durante mucho tiempo el control no fue realmente efectivo, porque si en situaciones normales teníamos permanentemente problemas, sobre todo con Edesur, no es que Edenor sea la gran cosa, pero la verdad es que en la comparativa, bueno, la situación de Edesur denota muchísimo más la falta de inversión y de mantenimiento de las instalaciones de manera permanente. Entonces, bienvenido sea que analicen seriamente si le quitan la concesión. La sancionaron por por la falta de prestación del servicio del mes de febrero. Sancionaron a Edesur en más de 3.772 millones de pesos. Eso es la multa que tiene por lo que fue febrero. Vamos a ver qué pasa con marzo. Yo creo que realmente tienen que sentarse a pensar si le quitan la concesión a Edesur. La verdad que la ciudad fue un caos y todo lo que es el AMBA fue un verdadero desastre. Esto no puede seguir de ninguna manera. Espero, sinceramente, y porque también mi familia se vio perjudicada, como cientos de miles de usuarios de Edesur, por el desastre que han hecho, por la falta total de inversión en los últimos años. Vamos a estar hablando en un ratito de la salud del presidente. De todos modos, sabemos que es si se quiere, una cuestión menor o que no reviste gravedad.
Y ya se está preparando Daniel Arroyo, con quien vamos a estar hablando a ver si existe alguna forma de poder parar la inflación, especialmente en materia de alimentos. Vean este informe. Una semana atrás hemos votado una serie de medidas porque, bueno, lo que estamos viendo es, hay una situación que afecta a toda la población en general, que es la inflación, pero esa inflación lo que hace es comerse todas las ayudas que hay por parte del Estado. La organización tenía la contraseña de su mail donde tenía que hacer el trámite para validar eso y responder algunas preguntas. Lo cual quería decir que mucha de esa gente no respondían a la organización. Nosotros, indagando un poco más, decía, no, yo me fui porque no quería ir a los piquetes. Y decía, bueno, pero tenés que ir ahí porque si no, no te validan. Ahí lo que hay que hacer son diferentes reformas. Por un lado, una reforma monetaria para generar una estabilidad. Sí. Por otro lado, una reforma fiscal, una reforma laboral y empezar ahí a fomentar la inversión. Automáticamente tiene que venir... Reforma fiscal para bajar los impuestos laborales, por supuesto, ¿no? Que la reforma fiscal hay una rebaja de impuestos que lo que hace es fomentar la inversión, que automáticamente cuando hay inversión se generan fuentes de trabajo. Prometieron quedarse aquí hasta tanto tengan una respuesta. Algunas agrupaciones piden por el reempadronamiento de los planes sociales. Recordemos que hubo una suerte de tensión, de cruce de dichos entre la ministra del área y también los distintos referentes, sobre todo Eduardo Beliboni. Los compañeros que están organizados con nosotros validaron. Ahora, en la CCC, que es una organización que integra al gobierno, que es aliada al gobierno, acaba de denunciar que en el impenetrable, ayer lo denunció, yo lo puse en un tuit, ayer lo denunció, organizaciones no de la unidad piquetera, de la CCC, integrante del gobierno, que en el impenetrable hay 2.000 personas que no pudieron validar los datos sencillamente porque es una validación virtual, es decir, por celular y a través de una validación de rostro que es muy difícil de hacer. Lo han hecho a propósito, la primera vez en la historia que lo hace, el ministerio siempre es presencial. La gente no tiene que ir al ministerio, el ministerio tiene que ir a los barrios. Tal como lo anuncié, me acompaña Daniel Arroyo, él es diputado nacional del Frente de Todos. Daniel, muchas gracias por venir, especialmente un día como hoy, que es un caos. Gracias y un gran gusto, ¿no? Bien, no podemos evitar hablar del tema Edesur. Es un desastre. No sé si ya tienen algo, si empezaron a hablar del tema entre los diputados o no, si ya están considerando, digo, más allá de lo que comunicó el ENRE y que, bueno, ya veníamos, ¿no?, de hace bastante tiempo en una relación donde se veía que Edesur no hace una inversión en este país. Hoy es desesperante no tener luz, no tener agua, es desesperante absolutamente. Yo estuve en varios barrios donde la situación es crítica de verdad. Bueno, lo que marcó el ENRE, que va a hacer un estudio durante 90 días, que entiendo yo que va a dar mal, es decir, que no está invirtiendo en Edesur y que la situación... Sería una sorpresa si no diera mal. Pero está claro que no ha habido inversión, que no ha habido desarrollo, que se corta permanentemente, que va alguien le dice, bueno, sí, tocamos esto, en 2 horas puede que venga la luz o no, así, es todo al aire. Sí. Una vez que esté ese informe del ENRE, que lo va a hacer gente especializada, va a venir seguramente, entiendo yo, a la Cámara de Diputados primero y vamos a trabajar. Entiendo que es muy mala la prestación del servicio y que es muy mala además la atención, no solo la prestación del servicio, sino el que no tiene agua, no tiene luz, está desesperado, llama, no sabe quién le contesta, ¿no? Sí, que además, y la otra cuestión, que muchas veces cuando arreglan algo, después queda en, digamos, un servicio con baja tensión durante mucho tiempo. Eso que es tardan lo que dice mucha gente, que en realidad le vuelve, pero la heladera no, el ventilador sí, o tal cosa, tal otra. Bueno, es que lo primero que te pasa cuando tenés baja tensión es que en general los aires no tienen la capacidad de enfriar como deberían, por lo menos. Y estamos hablando en la heladera comida, en un país que la situación de la comida es muy crítica, donde claramente hay mucha gente que tiene problemas serios para llegar a fin de mes y que logró más o menos ponerle a la heladera algo y se le perdió. Perder comida es gravísimo en un país con tanto problema de inflación. Bueno, me diste el calce. ¿Cómo hacemos para parar de la inflación galopante que tenemos? La situación más grave digamos, el índice que más creció es el de los alimentos, que es justamente el que más golpea a los más necesitados. Sí, no solo dio 10% en el Gran Buenos Aires, los alimentos dieron en total 9,8%, sino que la inflación en los barrios, instituciones que miden en los barrios específicamente, no el INDEC que mide todo, dio 13,8%. O sea, está claro que ha aumentado fuertemente. El aumento del precio de los alimentos genera dos cosas. Por un lado, genera malnutrición.
Que vos o yo comamos mal es un problema relativo porque ya nos hemos desarrollado, tenemos nuestra estructura ósea. Que un nene, una nena coma mal es un problemón, porque no va a lograr tener el peso y talla que corresponde, porque no va a atender bien en la escuela, porque va a reproducir la pobreza. El problema de malnutrición es un problema grave, grave en los niños. Sí. Yo cuando fui ministro hice un control, un muestreo de peso y talla, y estamos en un problema serio. Podemos ir a una generación de chicos petizos y obesos. Y lo segundo es que hay un montón de gente que no llega a fin de mes. Y como no llega a fin de mes porque no le alcanza, termina comiendo fideos, harina, polenta, arroz o endeudándose. Y endeudándose hoy en Argentina en un barrio es endeudarse al 240% de interés anual. ¿Con quién? Con el que sea. El sistema de crédito es, pago el mínimo con tarjeta, pateo para adelante, 120% de interés anual. Después viene la financiera de esquina a la vuelta, al que vende droga, que termina dando crédito, o a cualquier lado. Cualquier lado es ahí venía la cosa. Bueno, y 240. Que esa es otra de la realidad que tenemos en nuestro país, digo. La pelea con los narcos no hay que darla por perdida nunca, pero también te pasa que eso, justamente ante la falta de crédito, le damos una herramienta más para que amplíen su poder. Sí, dos herramientas. El que tiene billete, el que vende droga gana más que el que trabaja, eso está claro. Sí. Y los pibes son los que están consiguiendo trabajo. En concreto es una motito, una bicicleta para ir de un lado a otro, ser monotributista y ganar lo que puede. El que vende droga gana más que el que trabaja y hace dos cosas. Da crédito porque tiene billete y presta asistencia social. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro para ir de excursión, el que tiene billete es finalmente el que puede ayudar. Con lo cual se genera un esquema bien complicado. No es solo Rosario, o sea, Rosario objetivamente se ha desmadrado, la situación es muy crítica. Hay bandas organizadas, pero con Urbano Bonaerense, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, los grandes centros urbanos, la problemática de que el que vende droga gana más que el que trabaja y da crédito es realmente muy fuerte. Sí, sí, de todos modos yo creo que hay una gran diferencia entre esto que por ahí estamos hablando de, si se quiere, un narco más vivo que trata de ganarse a la gente del barrio, con la situación de las bandas en Rosario que son hiperviolentas y que no generan esa empatía con... Porque es una realidad, digo, en el barrio, en la villa, si se manejan bien, es mucho más difícil el trabajo de cualquier investigador cuando todos los vecinos están de alguna manera conformes con que esa persona sea la que administre el barrio. Sí, lo que pasa es que hay una relación entre todo. Un pibe empieza con problemas de adicción, se complica, se endeuda y ahí hace macanas y empieza todo el proceso de venta de droga. O sea, el problema está arriba en el lavado de activos, en las bandas armadas. Nosotros acabamos de aprobar en las comisiones, todos los partidos políticos, crear 9 juzgados nuevos en Santa Fe, que es algo de absoluta lógica. Imprescindible. De hecho, lo votamos todos los partidos políticos. Hace 2 o 3 semanas, justamente, en el editorial mencionaba esto, que todo bárbaro con la UIF pero si vos no creas una mayor estructura judicial para poder investigar, hay un momento donde se te genera un cuello de botella que entorpece toda la investigación. Es así, si el juzgado en realidad no tiene ni dónde sentarse, no tienen tan tapado de expediente, no están digitalizados, en el siglo XXI el resto te gana por un montón. Eso es arriba, pero abajo en la relación de eso, que hay alguien que está vendiendo droga en el barrio, que está teniendo billetes, que está dando crédito. Hay que cortar la venta de droga. En mi opinión, nosotros tenemos que lograr 3 consensos básicos, no importa quién gobierne. Uno, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. Tenemos que hacer otra escuela secundaria, moderna, tecnológica, todos tienen que terminar la escuela secundaria. Segundo, hay que cortar la venta de droga en los barrios, objetivamente, gran parte del problema es ese. Y tercero, no se pueden dar créditos usurarios. Si logramos las 3 cosas, por lo menos estaríamos marcando un piso para mejorar. El tema de los créditos me importa y es algo que yo sé que vos más de una vez por lo menos lo venís machacando. Con este nivel de inflación es muy difícil un acceso al crédito. Es cierto que por ahí en el último año la mayoría de los sueldos salieron medianamente empatados con la inflación. Sueldos formales, ¿no? Formales, sí. Bueno, pero arranquemos por lo formal porque si no el problema es imposible por lo menos de abarcar en el tiempo que tenemos. Los sueldos formales medianamente salieron empatados. Entonces, lo que necesitamos ahora también es de alguna manera lograr un acceso al crédito para la gente que está en el mercado formal. Creo que el único camino es a través de los bancos oficiales para
empezar a desandar esto, porque justamente hoy en día si necesitas un crédito para lo que sea, ni hablemos de pensar en una hipoteca para comprar una vivienda, que es otro de los grandes problemas que tenemos en este momento. Yo creo que a mi modo de ver hay que hacer un blanqueo para las pymes y para la gente que está en el Veraz y que en realidad no pagó la tarjeta, se pasó, no pudo, se trabó la vida, o pagaba el alquiler o pagaba la tarjeta. Hay que blanquear eso primero para darle chance de que acceda al crédito formal bancario y además hay que crear un sistema de crédito no bancario. Yo presento un proyecto de ley, hay que crear un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia, porque la gente arranca de menos días, arranca el mes pagando un montón de cosas y le queda larguísimo después, y para acceso a máquinas y herramientas. Es decir, un país que tiene 40% de informalidad laboral, hay un montón de gente que no puede acceder a un banco. Además de los que tienen trabajo formal y quedaron en el verazo, quedaron trabados o se complicaron. Todos esos... Gran parte de esos son 6 millones de cuentapropistas, que son gente que asista, plomero, carpintero, que laburan, necesitan máquinas y herramientas. Pero si armamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas para ese sector, vamos a desendeudar, vamos a empezar a mover la rueda. Lula, que empezó el 1 de enero, o sea, hace muy poquito está en el gobierno, ya puso un plan de desendeudamiento. Yo la verdad que lo vengo planteando hace mucho tiempo, creo que generar un sistema de crédito no bancario y hacer un blanqueo para todo aquel que está en el Veraz y que entró en el Veraz básicamente porque se trabó, se complicó, tomó deuda, no sabía, empezaría a ayudar a muchos que la pasan mal. Bien. Volvamos un poquito con el tema de los alimentos, que justamente me interesa y mucho porque nos golpea a todos, pero más a los que más le duele. ¿Cómo hacemos para empezar a desandar esa escalada inflacionaria, por lo menos con el programa de precios justos? ¿Alcanza? ¿No alcanza? Por ahora yo te diría que si me guío por lo que va del año, no está funcionando. Sí, yo dividiría dos cosas. Primero, hay que hacer un plan antiinflacionario amplio, que tome la cuestión fiscal, la cuestión monetaria de cuánto emite el Estado, ¿no? La intermediación, porque el tambero saca el litro de leche 80, 90 pesos y termina en 300 pesos. Hay que crear 400 pequeños mercados centrales que operen como cercanía. Entonces, el productor va, vende de manera directa, baja el precio y ahí hay una referencia para el almacén del supermercado y un sistema de crédito no bancario. Para mí, todo eso junto, que requiere de mucha fortaleza política, que no lo puede hacer un gobierno enseguida, cuando ya arranca la campaña electoral y está cerrando su ciclo, pero todo eso hay que hacerlo, en mi opinión. Y yo aspiro que la campaña electoral sea este debate. No si sos bueno, malo, criterio, sino este debate, cómo estabilizamos. Más allá de eso, tenemos que lograr que el precio justo se sostenga. Son 1.900 productos, tenemos que lograr que hasta junio se mantengan. Están en los supermercados, no están en los almacenes. Los almaceneros lo que dicen, yo me reúno con los almaceneros, es que el mayorista le vende por arriba de precio justo, entonces no tiene manera. Eso está claro, pero tenemos que lograr que el precio justo se sostenga. Por lo menos esos 1.900 productos son en esencia lo que vamos a comprar todo al almacén del supermercado y que operen como referencia. Pero realmente hay que hacer un plan antiinflacionario en Argentina. Bien. Vamos un poco a tu exfunción. Cuando estabas en el Ministerio de Desarrollo, claramente, digo, no sé si porque recién arrancaba el gobierno, porque tu relación con los movimientos sociales era muy diferente a los que te siguieron en la función, pero no teníamos este nivel de conflictividad, digo, más allá de la CAMP, el piquete, lo que sea, no teníamos esta conflictividad entre quien manejaba desarrollo social y todos los movimientos sociales. Yo fui el ministro de la pandemia. Tuve la peor y la mejor. La peor es que estuve en la pandemia. Sí, bueno, igual en el 2021 estuviste un rato. No, y ahí, absolutamente. La inmensa mayoría ya estaban todos trabajando. Eso sí. Yo estuve hasta agosto del 2021. Tuve la pandemia, cuando se cerró toda la actividad, y hubo 11 millones de personas que reclamaban asistencia alimentaria. Eso fue la situación más crítica y yo estaba muy preocupado. Y hay países de América Latina donde hubo explosión, no en Argentina. Y la mejora en el sentido de que todos estaban poniendo el cuerpo y laburando en los comedores. Estaban de acuerdo con el gobierno, los que no, los que les parecía bien o no el gobierno. Sí, pero estaban en el comedor al inicio hubo... poniendo el cuerpo y laburando porque estaba todo el mundo preocupado, porque estábamos todos preocupados. Yo creo que hoy la mejor política social es estabilizar el precio de los alimentos. Para mí, más allá de cuán yo siempre creo que cuando hay una protesta en la Argentina es porque hay un problema. Más allá de estar más politizado o menos politizado. El problema es el precio de los alimentos. Los que protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social o frente al Ministerio de Trabajo o en sus empresas, en esencia es gente que no le alcanza la plata. No va a bajar el nivel de protesta social si no estabilizamos el precio de los alimentos. Después viene todo el debate de los planes sociales, pero en esencia hay que estabilizar el precio de los alimentos. Bien. Bueno, vos justamente fuiste electo en el 2021, con lo cual
en principio tenés 2 años más de mandato, pero estamos en un año electoral muy importante. ¿Qué rol vas a estar cumpliendo este año? Primero, a mí me gustaría que dentro del Frente de Todos haya una PASO. Yo creo en las PASO. Tiene que haber distintos candidatos con distintas propuestas y la sociedad votando. ¿Aún si fuera Cristina de candidata? Yo creo que las PASO son el mejor sistema, porque la sociedad acomoda. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio Uruguayo. Ellos discuten mucho un programa común. Han tenido en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica un candidato más progresista. A veces la gente vota moderado, a veces quiere hacer cambios más grandes. A veces le va bien o a veces le va mal al Frente Amplio, pero tiene un modelo. Bueno, para mí el modelo de las PASO, no solo para el Frente de Todos, yo creo que para todos, es un buen mecanismo. Si efectivamente hay unas PASO y se puede generar distintas candidaturas, tal vez sea candidato en alguna de las categorías. Pero en esencia lo que yo creo que tenemos que ir a una PASO y que hacen falta candidatos nuevos y que es la sociedad la que acomoda acá. No es que la superestructura que acomoda, es la sociedad votando que dice por acá o por acá. Lo real es que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada. La gente no le cree a la política. Si no, Milei no existiría. Bueno, exactamente. Crece la extrema derecha por eso. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que si la almacena en el supermercado, que te alcanza, no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo veo, y siente que la política debate cosas que no tienen nada que ver. Por eso crece la extrema derecha. Porque tiene razón cuando dice la casta, la política. Después cuando dice se pueden vender bebés o se pueden vender órganos, la misma sociedad dice, bueno, pará, ahí no. Pero objetivamente está creciendo la extrema derecha. Por eso yo creo que tenemos que ir a una PASO con distintos candidatos y que la sociedad acomode y que todos tienen, todo el que quiera tiene derecho a ser candidato. Daniel, muchísimas gracias por venir. Gracias y un gran gusto. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre las distintas y posibles candidaturas. Tenemos que cuidar el trabajo argentino. Está bien. Entonces, si vos vas a abrir indiscriminadamente y eso hace que, que empresas argentinas que pagan más impuestos, que pagan más cargas laborales, tengan que competir con empresas de afuera que pagan menos impuestos, menos cargas, no pueden competir. No, pero vos para poder abrir tenés que tener reglas de juego claras y que pueda haber competencia, porque si no hundís a la industria nacional y lo último que queremos es eso. No. Cada dólar que vendemos de trabajo argentino al mundo representa empresas más fuertes, Banco Central más fuerte, moneda más fuerte y trabajadores mucho mejor pagos. Massa tiene que derrumbar todo el mecanismo soviético de control de importaciones que él ha profundizado incluso. La segunda cosa, cuando habla del Estado como herramienta para que las empresas exporten. Las empresas necesitan que el Estado le saque la pata de encima, no para exportar, para sobrevivir. El Poder Legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser, oficialismo y oposición. Me tocó ser oficialista y la verdad que yo que era legisladora desde el año 1900, nacional desde el año 1995, creo que fue la única época en la que un oficialismo en la República Argentina votaba leyes de las que estaba orgulloso votar y sancionar. En todos lados estamos logrando acuerdos. Ahora, el acuerdo no implica que vos no tengas en determinados lugares competencia. Nosotros a nivel nacional vamos a tener unas PASO. Esas PASO no significa pelea, significa que si la sociedad va a votar a Bullrich o a Larreta, tiene que saber por qué hay determinadas diferencias que tienen Bullrich y Larreta. Porque el ministro Zabaleta ya había expresado la dificultad del ministerio de poder comprar aceite, azúcar y algunos productos esenciales, pero venimos trabajando con un cumplimiento fundamentalmente también de la entrega de máquinas y herramientas. Acompaña ahora Pablo Romá, él es analista político. Bueno, ahí veíamos un popurrí de los discursos de los distintos candidatos, las principales figuras que vemos a nivel nacional. ¿Vos pensás que le llega a la gente lo que dicen o lo que hablan es más para la interna de sus partidos? Bueno, yo creo que hay una discusión ahí en torno a, bueno, qué nivel de representación tiene cada uno de los candidatos y en ese sentido hay un diálogo hacia la sociedad en su conjunto o hacia el electorado. Sí. Y después obviamente están cruzados por la discusión interna. La discusión de Juntos es una discusión bastante intensa. Yo creo que la discusión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta
tiene un cariz, digamos, de intensidad, porque me parece que están representando dos líneas dentro del mismo espacio. Patricia Bullrich con un discurso más radicalizado y Horacio Rodríguez Larreta con un discurso más de mediación, ¿no? de consenso, pero también yo creo que el problema que encuentra en el caso de Horacio Rodríguez Larreta es que la base electoral de Juntos es una base más radicalizada, ¿no? Entonces la idea de superar la grieta, de hacer los consensos, lo obliga a un lugar un poco incómodo, ¿no? Que es la idea de un acuerdo, un consenso del 70% sin el 30%. Es más, me arriesgaría a decir que buena parte de los votantes de uno y otro lado de la grieta no tienen la más mínima intención de que se solucione o se cierre. Totalmente, yo creo que ahí hay una cuestión que es leer qué es lo que está pasando un poco por abajo en términos de los núcleos duros, activos, militantes, pero que también forman parte, digamos, de un conjunto social más amplio en el cual hay una rivalidad, una dualidad, la polarización que se expresa porque claramente la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo sigue ordenando de alguna manera la política argentina. Sí, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los que vos considerás, o según estudios que hayas hecho, los principales problemas, las principales preocupaciones de la gente, que es lo que querrían que los políticos les digan? Bueno, un poco lo que venían charlando, vos trajiste a la discusión, el problema de la inflación, fundamental. Sí, claro. Es el primer problema. Y en segundo lugar, hoy la inseguridad. Digamos, trabajo, desocupación no forman parte de los principales problemas. Sí el aumento de precios, como muy marcado ya hace muchos meses, y la inseguridad, yo creo que como producto de un proceso en el cual el aumento de precios lo que genera es una apropiación regresiva del ingreso, digamos, ¿no? Y eso genera un proceso de ruptura de lazos sociales que obviamente se expresan en un contexto o en una situación de marginalidad. Hoy la pobreza, como decía Arroyo, sufre un proceso de marginalidad muy grande. No es la misma pobreza de hace 10, 15, 20 años atrás. Y yo creo que ese dato es un dato que la política tiene que considerar, porque no se resuelve ese problema solamente con 2 o 3 medidas puntuales o un punto más o un punto menos del PBI. Implica pensar qué modelo de sociedad se quiere, qué acuerdos básicos hay que hacer, porque pensar en una sociedad que le dé respuesta a ese problema, que es estructural, requiere, quizás afectar intereses que hoy no están dispuestos a afectar. ¿Pensás que el gobierno, primero, puede bajar la inflación y si lograra tener algún resultado mínimamente que sea notorio, no sé, por lo menos que la baje el 60, considerando lo que fue el año pasado, eso impactaría positivamente en las elecciones? Desde ya, porque todos queremos que la inflación baje. Digo, más allá de que esté a favor del gobierno o en contra del gobierno, ¿no? Con lo que venimos sufriendo no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. El sector que más viene sufriendo este proceso es la clase media, digamos, ¿no? ¿Más que la clase baja, te parece? Mira, obviamente los sectores populares sufren este proceso, pero desde el Estado hay un proceso de contención, digamos, ¿no? Claro. La clase media, para la clase media, gobierno no tiene política. No tiene política. Y el proceso de retracción económica vía apropiación regresiva del ingreso, que es la inflación, genera también un estado de ánimo, de mucho pesimismo, de mucha incertidumbre, de expectativas negativas en términos económicos y de la situación en general. Por lo tanto, revertir esa situación, que el gobierno logre generar un cambio en esa situación, en el estado de ánimo, y no solamente requiere de 1 o 2 puntos de baja en la inflación, requiere que el problema se resuelva realmente. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, vuelvo a insistir con esto. Digo, si hubiera una baja de la inflación, hoy en día la sensación es que, lo más probable es que se produzca un cambio de timón en el mandato. Digo, más allá de lo que haya o no en encuestas, el grado de disconformidad es grande. ¿Hacia dónde
se vuelca la clase media mayoritariamente en función de esto lo que vos mencionabas? Hoy tenés, digamos, dos grandes, digamos, referencias. Que por un lado es Cristina Fernández de Kirchner en términos electorales, por el otro lado es Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero en esa disputa hoy Patricia Bullrich tiene una, al menos desde los datos que nosotros tenemos, una ventaja sobre Horacio Rodríguez Larreta. No es una gran ventaja, pero es una ventaja. Yo creo que hoy la discusión es, bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Digamos, ¿no? Con una vía, desde opciones más duras, como mayor ajuste, ordenamiento, orden, y bueno, y lo que representa el kirchnerismo en términos de inclusión. Bueno, el gobierno anterior de Mauricio Macri y los gobiernos kirchneristas de alguna manera también muestran parte del agotamiento de esas dos referencias, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay un porcentaje muy alto de electores, digamos, ¿no? Que no se referencian en ningún sector, y los que se referencian hoy, los que tienen como mayor nivel de visibilidad dentro del Frente de Todos sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, y dentro de Juntos por el Cambio, bueno, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y en la provincia de Buenos Aires quiénes son los que están por ahí mejor posicionados? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mantiene un nivel de representación importante, y dentro de Juntos, Santilli, y también hay otros dirigentes que están tratando de dar una discusión, ¿no? Ya sea Joaquín de la Torre, Iguacel, Grindetti, Ritondo, Manes, ¿no? Quizás ahí, y entonces me parece que hay toda una discusión. En el caso de los libertarios sin candidato en la provincia, yo creo que es una dificultad para Milei, pero bueno, obviamente el fenómeno es Milei, digamos, ¿no? Como cara visible, más allá de ¿Y vos pensás que tenga candidato en la provincia. Va a trascender? Porque una cosa es en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, donde hay una influencia mucho mayor de los medios de comunicación, y después el resto del país muchas veces vemos que por lo menos considera otras cosas a la hora de votar y no tanto lo que dicen en los canales de noticias. ¿Pensás que eso se va a ver reflejado en esta elección, sobre todo respecto de Milei? Mirá, nosotros venimos trabajando en algunos distritos del interior de la provincia y dentro del conurbano, del AMBA, y obviamente en los jóvenes Milei tiene una presencia muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que hay que ver cómo se da ese proceso. Yo creo que el desafío que tiene es, bueno, tratar de transformar eso en un fenómeno nacional, ¿no? Como lo hizo en la ciudad de Buenos Aires en la elección pasada, transformar en un fenómeno electoral todo ese proceso que venía trayendo, y fundamentalmente en los jóvenes. Yo creo que ahí es el punto más fuerte, y sobre todo en los jóvenes varones, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es el principal desafío, y hay referencias de Milei en el interior también, aunque a veces no parezca que no. Y creo que bueno, habrá que ver en el desenvolvimiento propio del proceso electoral si logra capitalizar eso, o la discusión más posibilista, es decir, que hay un candidato de Juntos que le puede ganar al gobierno, genere que Milei pierda votos para apoyar ese proceso. El famoso voto útil que se termina volcando después de las PASO hacia los principales candidatos. Exactamente. Bien. Pablo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, un placer. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe. Haces una campaña explicando tu plataforma, más que explicarle a tus compañeros de la interna a quién hay que votar. Porque lo importante es cómo vamos a resolver, cómo vamos a hacer que la gente llegue a fin de mes. Yo voy a bajar la inflación, eso es lo que hay que lograr. Estamos trabajando en eso, tenemos un plan. ¿Qué voy a hacer? Muy claro. Primero, no podemos seguir gastando toda la vida más que lo que tenemos. Porque ¿sabe cómo se financia? Con la maquinita. Y la maquinita genera inflación. Hay que cortar la maquinita. No se puede gastar más que lo que tenemos. Con las decisiones que ha tomado el gobierno, que son totalmente contrarias a las que Massa prometió, ¿no? Y cuando va a Estados Unidos, que parece Milton Friedman, promete totalmente lo contrario de lo que hace acá. Él prometió bajar el déficit fiscal. Aumentó el déficit fiscal con
900.000 personas más que van a recibir AUH, con 800.000 jubilados más con cargos públicos. Cristina Kirchner cree, por ejemplo, que los únicos amigos en el mundo que tenemos que tener son Venezuela y Cuba, y lo invita a Maduro acá. Cristina Kirchner fue parte de este gobierno que liberó los presos cuando necesitamos los presos adentro de las cárceles. Cristina Kirchner fue la que cerró las escuelas. Yo creo que la gente sintió como que seguían los mismos. Nosotros estábamos ausentes de los barrios. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué me dio el gobierno a mí de Cambiemos? Y, por ejemplo, en seguridad nosotros estábamos presentes. A donde había problemas, estábamos y nos metíamos en todos lados. Sí. Y vos te metés en todos lados y estás al lado del policía que trabaja y además también lo mirás cómo trabaja. Y estás al lado del que en la 1114 lo matan. Nosotros terminamos en la 1114 con 0 muertos. Y ahora me acompaña Antonio Ontivero, él es precandidato a intendente del partido de José Cepaz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por recibirme. Bien, bueno, está que arde la interna de Juntos por el Cambio. Sí, está bastante movidita, ¿no? Así que nosotros somos parte de eso, desde nuestro distrito, desde el Llano, estamos acompañando a Patricia. Vamos a acompañar la candidatura, ¿no? En caso que vaya interna o donde la decisión que tome ella. Sí. Últimamente se conoció que, bueno, llegado el caso, hay distintas posibles candidaturas o, en definitiva, hay candidatos que contarían con la anuencia de Horacio Rodríguez Larreta y otros, si se quiere, del lado de Patricia, pero que ella, siendo la presidenta del partido, no les permitiría ir, digamos, en la boleta de Juntos por el Cambio. Claro. Sí, la decisión de que se tome en una interna, sobre todo Patricia tiene una responsabilidad que es presidenta del PRO, quien te habla como varios dirigentes de los distritos, no son del PRO. Nosotros venimos de Unión por la Libertad, un partido que era antes de Patricia, que después se fusionó con el PRO. Sí. Pero más allá de eso, nosotros mantenemos nuestra entidad, nuestro principio y tomamos la decisión podemos haber tomado la decisión de estar con Larreta o con Patricia, ¿no? Es algo que tenemos la libertad de decidir, sí. Pero por varias razones nosotros acompañamos a Patricia. Yo estoy convencido que cuando seamos gobernantes de José Cepaz, sea el intendente, yo tomé compromiso con los vecinos de José Cepaz, que íbamos a transformar a José Cepaz en una ciudad segura. Sí. Y para lograr eso queremos terminar con el tema que estaban hablando hoy ustedes, el tema de la droga, sí, que es un tema difícil. Un tema que atraviesa todo el conurbano. Bueno, pero si lo que la gente tiene que saber es que más allá de una decisión de un intendente, necesita el acompañamiento de un presidente, que tenga los huevos para llevarlo adelante. O sea, de nada sirve que yo asumo el primer día de intendente José Cepaz y lo invito a todos los traficantes, todos los que venden droga, los que le arruinan la vida a las criaturas en nuestros barrios, lo invito a que se vayan de José Cepaz. Sí. O el que no se va, que le damos la pelea, porque la vamos a ir a buscar. Yo siempre, a todos los vecinos les planteo lo mismo. Nosotros no vamos a hacer operativo en la ruta, lo vamos a ir a buscar casa por casa. Es la única manera de resolver la situación. Es un tema difícil. Sí, además en el conurbano, por ahí, a diferencia de lo que es una gran ciudad, por una cuestión demográfica, suele ser más fácil identificar de dónde están. Nos conocemos todos. La policía lo conoce, los vecinos lo conocen. Si vos vas a caminar el barrio, todos conocen donde venden droga. Todos conocen donde venden droga. Nadie hace nada, porque siguen vendiendo droga. ¿Y por qué no hacen nada? ¿no? O sea, nosotros sabemos lo que queremos hacer, nosotros lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a un tema más importante. ¿De qué sirve que nosotros demos la lucha si no tenemos un presidente que cierre la frontera y evite que realmente entre la droga? De nada sirve que vos en tu distrito empieces a terminar con el pequeño traficante, ¿no? Los que se dedican a arruinar la vida a los chicos, si nosotros empezamos a dar la pelea, a terminar con la droga que está en José Cepaz, pero en la frontera sigue entrando. Es una lucha interminable. Patricia, siendo ministra, lo demostró,
que dio la pelea. Dio la pelea, tanto empezó a cerrar las fronteras, porque de nada sirve que nosotros le demos la lucha desde adentro si en la frontera sigue entrando droga. Sí. O sea, entran como si nada, ¿no? A ver, ¿y por qué? Digo, Patricia dio la pelea, pero sin embargo después las cosas volvieron al mismo lugar. Bueno, Patricia dejó de ser ministra, ¿no? Algo importante. Pero el tema es, hoy, la decisión política aparentemente no es darle la pelea. Bueno, eso igual está en discusión. Claramente hay distintas posiciones dentro del gobierno. Y aparte de esto que, bueno, justamente hablábamos de la creación de mayores juzgados. Cuando uno necesita pelear contra estas estructuras, necesitas abarcarlo desde muchos lugares, y uno de ellos es justamente que la justicia funcione y tenga las herramientas necesarias, porque si por más que mande 3 millones de gendarmes, si después hay un solo juzgado para resolver el tema, no sirve. Correcto, por eso yo te repito, te hablo desde el llano, te hablo de mi distrito, que es una pelea difícil. Y si no hay una decisión política de un presidente que tenga huevo, te cierre la frontera y vaya realmente a pelear contra el narcotráfico, ustedes hablaban de Rosario, pero pasa, soy de José Cepaz, pasa en todos lados. Soy de José Cepaz, los motochorros andan como si nada por la calle. Bueno, en algún momento se había endurecido la política respecto de los motociclistas, esto de que no pudieran andar de a dos, que tuvieran que llevar el chaleco con la patente en la espalda y ese tipo de cosas que me parece que habían generado, por lo menos, habían desincentivado esta modalidad de delito. No estoy de acuerdo, no lo comparto. No lo comparto porque viví esa etapa en la cual a mí me encanta andar en moto, me quisieron robar 5 veces. La última vez me pegaron un tiro en la mano porque me quisieron pegar un tiro en la panza. Gracias a Dios, no sé qué pasó, me pegaron en la mano. Y nosotros como motociclistas, como motoqueros, hablábamos del tema de que no le gustaba poner el chaleco, ¿no? Sí, claro. Y los delincuentes andan con chaleco. O sea, tienen que tomar otra decisión y actuar de otra manera. Nosotros en el distrito hay que salir a buscar. Todos los conocen, la policía lo conoce, el vecino los conoce. Andan en una moto negra, o sea, todos los detalles te dan. Y siguen robando. Siguen robando. Hace 2 días de una escuela de un barrio... ¿Cómo podríamos, por ejemplo, en el caso de los motochorros, cómo podríamos combatir esta modalidad delictiva? Salir a buscarlo, empezar a concientizar que el trabajador... O sea, vos sabés, el policía sabe diferenciar entre un trabajador que va en una moto y un chorro, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia en esto. Yo lo podemos dar cuenta. Si lo paramos y le empezamos a hacer un par de preguntas, nos damos cuenta si es un trabajador o un motochorro. Bueno, pero primero lo tenés que parar. Digo, no es que lo... Hay que salir por eso, hay que salir a buscarlo. Y no alcanza con el operativo en la calle. En mi distrito no alcanza, te pones en una ruta principal con todo el operativo. Hermoso operativo, 20 camionetas. ¿No? Y el motochorro sabe que están ahí. Se va por otro lado. O sea, es una tontería. O sea, todo ayuda, todo ayuda. Nosotros, como concejales, he presentado proyectos de seguridad. Recuerdo que han caído criminales internacionales en operativos al azar. O sea, que también suma. Sí, suma. Por eso todo suma. Yo te digo, a lo que voy yo. Como concejal he presentado proyectos de seguridad, de aplicaciones que lo armaron los jóvenes de José Cepaz, que después se usó Tigre en esa época. Todo eso suma. Pero no alcanza. Hay que salirlo a buscar. Y para el tema de la venta de droga que arruina a los chicos, hoy corren riesgo hasta los chicos de 10 años. O sea, es grave lo que sucede. Y todos los vecinos saben, los padres preocupados, tienen que acompañar a la escuela, por más que esté a 2 cuadras, porque en el camino tienen 2 o 3 ventas de droga. Y eso entristece mucho y te da impotencia. Y estoy convencido que si nosotros podemos lograr que Patricia sea presidente, más allá de los políticos, lo digo porque es una necesidad para poder empezar a dar la pelea. No tengo nada contra la reta, pero recién yo vengo de José Cepaz, pasé por la 9 de julio. Esto antes no sucedía. ¿Te acordás que cuando era ministra Patricia, me acuerdo que yo subía a la autopista, ¿no? Y ya estaba el operativo trabajando en contra de esto que se organizan a la gente para movilizarles al centro. No subían a la autopista. Bueno, pero ahí sí tenés un problema que una cosa es tener el gobierno nacional y otra cosa es el local.
Bueno, son resultados. Uno ve resultados. O sea, la gente la ve en la tele, ve la 9 de julio, ¿no?, llena de piqueteros, y gente que va también, lamentablemente va porque no le queda otra. Sí. Reitero, soy de José Cepaz, soy de la base de José Cepaz, conozco la militancia, conozco a los piqueteros, y lamentablemente mucho no le queda otra. No tienen otra salida, digamos, ¿no? ¿Cuándo tienen elecciones en provincia? Ahora en agosto serían las internas, después vienen la general en octubre. Perfecto. Cierran la lista en junio. Bien, Antonio, nos vamos a ver más adelante seguramente. Dale. Muchas gracias por venir. Ahora se viene mi amigo, el abogado laboralista Sergio Rodríguez. Vamos a hablar de inflación y trabajo, pero antes vean este informe. Yo soy de Perú, cumplí un ciclo allá en mi profesión como oficial de la Policía Nacional de Perú. Vine aquí a Argentina primero de vacaciones, vi una oportunidad de negocio y hice este negocio conjuntamente con la familia. Y ya tengo aquí algo de 7 meses instalado y lo que he podido percibir desde los 7 meses que estoy aquí, desde que puse este negocio, es que ha subido, bueno, la inflación aquí en Argentina es demasiado alta, los sueldos están estatizados, están estables, no suben los sueldos. Los precios de los productos están subiendo, el dólar sigue subiendo. Si el bono en lugar de valer 100 vale 97, tiene que venir el Banco Central acá y comprártelo y inyectar en un día todo el equivalente a toda la deuda en pesos, que hoy por hoy vence más o menos cada 3 meses en promedio. Bueno, ahora va a pasar a vencer todos los días, porque todos los días el acreedor, bancos, compañías de seguros, bonistas en general, podrán decir, no, bueno, no quiero más, bueno, ahora pagame todo en pesos, con el consecuente salto inflacionario que vas a tener. Y eso, Diego, la inflación la pagan los pobres. Así que no estás despejando nada, estás pateando y poniendo riesgo sobre todo a los más pobres. Digamos, los niveles socioeconómicos más bajos que tienen que destinar a esos hogares una mayor porción de sus ingresos a comprar algo tan inelástico, innecesario y tema de supervivencia como son los alimentos, ¿no? Y ahí obviamente lo que te incidió, Caro, por lo menos la medición de la ciudad. Y te voy a decir que la medición nacional va a venir con un dato feo de alimentos también. Hay consultoras que están midiendo 2 cifras de inflación mensual para los alimentos. Estábamos hablando del número global. Lo que implica para la economía. El número global te lo manejan también las grandes corporaciones del campo, ¿o no? Los grandes productores del campo. En buena medida está bien lo que apunta Néstor. Es un sector que, digo, es el que produce los dólares a través de la producción agropecuaria. Y ellos, digamos, tienen en parte la sartén por el mango, en parte. Claro. Por eso es también cuestión de una negociación con el Estado Nacional, con el gobierno, para, digamos, ponerse de acuerdo en cómo digamos, se genera una economía más sana para todos. Es cierto que hay tensiones y que hay sectores que se quieren apropiar de excedentes superiores. Eso es verdad, pero bueno, cuando te llega una sequía como esta, y está bien, entiendo tu punto, el desastre macroeconómico es para todos. Y ahora sí estamos con Sergio Rodríguez, abogado laboralista, que tiene la teoría de que los trabajadores son cada vez más baratos. Y sí, son cada vez más baratos, lamentablemente. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hoy quiero hablarle no tanto a los trabajadores, viste, siempre hablamos de los trabajadores de la menor escala. Sí. Hoy le quiero hablar a los trabajadores de clase media, porque viste que estamos con problemas, la inflación, las elecciones, todo lo que estuviste viendo en el programa en el día de hoy. Sí. Pero en el mientras tanto... Que además, recordemos que cuando arrancó el año se estaba hablando de que, bueno, la paritaria había que cerrarla en 60 porque la inflación iba a ser del 60. Eso olvídate, ya bancarios está con problemas, ahora empieza la UOM. Paritarias es un tema aparte. Pero mientras pasa todo esto en la República Argentina, el mundo está en un problema muy grande. Venimos de una guerra. Acabó de fundirse un banco muy importante de Estados Unidos, que no es una gran cartera, pero la Silicon Valley es un mensaje en este contexto de nueva Guerra Fría. El Papa acaba de decir que le gustaría no ser el Papa de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya le estás dando más excusas, Alberto? No, no le estoy dando excusa. Estoy preparando a la clase media. Vos tenés el típico amigo tuyo que es camisetero, que te dice: a mí el despido nunca me va a tocar porque yo me esfuerzo, porque yo me esmero, porque yo me preparé. Los típicos meritocráticos. Bueno, acá yo le pasé a producción algunas noticias que nos vienen del primer mundo, ¿sí? De USA. De USA. Meta acaba de despedir 10.000 familias, diríamos acá en la Argentina, 10.000 números.
Hicieron los cálculos, dijeron, muchachos, se viene una recesión internacional muy grande, los mercados financieros están complejos. Hoy yo miro todos los días un diario financiero, las bolsas, los bonos, todo a la baja. ¿Por qué? Porque la guerra que se viene es la guerra entre si vamos a seguir con el sistema monetario que conocemos a través de los bancos, si eso va a migrar a las monedas, las criptomonedas como conocíamos. Vamos todos corriendo al Bitcoin. O si las empresas, de alguna manera, van a empezar a crear su forma de valor. El mundo está convulsionado con todo esto. Entonces, esta semana tocaron 10.000 en Meta. ¿Sí? Twitter ya hizo lo mismo. ¿Viste la foto de la persona esa que trabajó 48 horas, se puso la camiseta para salvar a la empresa y después terminó despedida? ¿Qué va a pasar? En Argentina va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos en un año complejo y no lo vemos. Estos sectores, ¿por qué los traje yo? Porque son los que tienen mayor empleo, ¿sí?, hoy a nivel mundial. Sí, y aparte los que se supone que todo lo que tiene que ver con tecnología se supone que siempre viene en alza y de manera continua. Y bueno, y parece que es importante dejar el mensaje a la clase ahí media. Un traspié el alza. Bueno, pero todo tiene su pico alto y su baja. El problema es, la empresa siempre va a ver números. Que la clase media no se confunda, porque después le echamos la culpa a la Argentina. Y esto no va a tener nada que ver con la Argentina. Vos decís que no hay empleador bueno. No, eso sería ser rusoniano. Decir que existen personas buenas y personas, o sea, que naturalmente somos buenos. No, hay empleadores que no es que sean malos, miran sus intereses. Bueno, acá está lo que decíamos. ¿Qué tenemos acá? Silicon Valley. Y bueno, viste. Por algo en este país, después del corralito, la gente la guarda en el colchón. Pero ¿sabés cuál es el mensaje que está dando? Quebró un banco, muchachos, no quebró una criptomoneda. Sí. Ojo con esto. Y la empresa que despide 10.000 trabajadores es una de las empresas que cotiza aparte en bolsa el Silicon Valley igual es un banco medianamente conocido, no es que era un banquito. Y ahora, atrás de esto, vienen las empresas que están perjudicadas, porque esto recién empieza. Sí, claro, esto ahora se arma el dominó. Claro. Después van a empezar, ya salió el presidente Biden, Juan Pablo Biden, a decir, muchachos, no pasa nada, pongan de vuelta, el nuevo CEO también, pongan de nuevo sus ahorros, que el banco va a funcionar. Yo eso ya lo escuché en algún lugar. Acordate que cuando hubo una crisis bancaria en el paraíso de acá enfrente, vinieron fondos de Estados Unidos a rescatar para que no pase lo mismo que pasó con los bancos argentinos. O sea que a veces igual hay rescate para los bancos. Lo que pasa es que si la crisis es muy grande, no les va a dar la nafta para salir a cubrir a todos. Yo no te quiero arruinar el día, pero hay analistas internacionales que hablan que la crisis que se viene es igual o más imponente que la del año 1929. No va a ser como la del 2009 que va a ser light. Porque acá está el mundo separado en dos. ¿Vamos poniendo el Training Man entonces? Y vamos a tener que instruirnos todos en saber protegernos. No por nada, ¿qué están haciendo los bancos centrales de todo el mundo? Compran reservas en oro. Estamos en un mundo en guerra. Lamentablemente esta guerra que empezó como una cosita, se empezó a prolongar en el tiempo y eso lamentablemente empieza a generar coletazos a nivel internacional porque eso genera pérdidas de empleo. Indirectamente genera pérdidas de empleo porque todas esas poblaciones, no solo Ucrania y Rusia, hay otras poblaciones en el mundo que están en guerra, dejan de consumir productos de los demás países que no se encuentran en guerra. Sí. Y bueno, y lo mismo pasó acá, en definitiva, cuando estuvimos todos encerrados en la pandemia, empezó a teclear el sistema, porque claro, si vos consumís exclusivamente alimentos y cosas de primera necesidad, el mercado colapsa. Nos estamos quedando sin tiempo, pero siempre es un placer tenerte acá, Sergio. El placer es mío. Nosotros nos vamos a seguir viendo y con ustedes la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.